Instalación y uso de grupos de presión domésticos con regulador electrónico. Hola, en este vídeo vamos a indicar las operaciones básicas necesarias para la correcta instalación de grupos de presión domésticos Evara tipo Compact, CDX, 2CDX, JX y AGA, incorporando reguladores electrónicos modelo Water Control o Press Comfort. Antes de nada, debemos indicar que durante todas las operaciones explicadas en el vídeo se observarán en todo momento las normas de seguridad que la normativa vigente establezca, a fin de asegurar la integridad física y la salud de las personas. Lo primero que tenemos que indicar antes de llevar a cabo ninguna operación de instalación es que el uso de estos equipos está condicionado por la máxima columna de agua existente en impulsión, es decir, la altura máxima entre el regulador electrónico y el punto de suministro más elevado, no pudiéndose exceder de 15 metros para el modelo Water Control y 12 metros para el modelo Press Comfort, ya que si se excediese de esta altura, ninguno de los dos reguladores pondría en marcha el equipo. Aunque durante todo el vídeo trabajaremos con un equipo serie Compact AMG, todas las explicaciones ofrecidas también serán válidas para los grupos de presión que incorporen bombas similares con reguladores de presión como el modelo CDX, 2CDX, JX y AGA. Como hemos indicado, en nuestro caso utilizaremos una bomba modelo Compact. En la línea de impulsión, esta lleva conectado el correspondiente regulador electrónico modelo Water Control, el cual controlará en todo momento el arranque y la parada del equipo según las necesidades de la instalación. El equipo deberá quedar instalado en su posición natural, es decir, la bomba en posición horizontal, manteniendo un flujo de agua vertical y ascendente a través del regulador electrónico. Para que el funcionamiento del equipo sea más estable, y a fin de alargar la vida útil del mismo, es aconsejable instalar un depósito de expansión en la tubería de impulsión. Su volumen dependerá de la cantidad de puntos de suministro y de las condiciones de demanda de caudal específicas de cada instalación. La ausencia de depósito o la instalación de uno con un volumen demasiado pequeño provocará demasiados arranques y paros, lo cual podría ocasionar daños prematuros en distintos componentes del equipo. También es necesaria la existencia de una válvula antirretorno en la tubería de aspiración del equipo, a fin de evitar una despresurización del sistema, debido al retorno de agua hacia el aljibe cuando la bomba para. Esta pérdida de presión originaría el arranque consecutivo del equipo, aun no existiendo demanda de caudal en la instalación. Si el equipo está instalado en aspiración negativa, es decir, el nivel de agua del aljibe permanece siempre por debajo del eje de aspiración de la bomba, la válvula antirretorno será sustituida por una válvula de pie o fondo en el extremo inferior de la tubería de aspiración. Se aconseja también la instalación de respectivas válvulas de corte tanto en la aspiración como en la impulsión del equipo, lo cual facilitará su montaje y desmontaje, así como cualquier operación de reparación o mantenimiento que fuese necesario realizar. La válvula en aspiración se instalará en una posición anterior a la válvula antirretorno, mientras que la válvula en impulsión se instalará posterior al regulador electrónico y a la toma del depósito de expansión. Vamos a comenzar el proceso para dejar el equipo preparado para dar servicio. Necesitaremos disponer de una toma de corriente para conectar el regulador electrónico. Indicar que el tipo de bombas utilizado facilita la expulsión del aire que pudiese existir en su interior, por lo que no es necesario realizar una purga específica del aire, aunque sí es recomendable. Conectamos el equipo a la toma de corriente y observaremos que se ilumina el LED de presencia de tensión. Como el sistema está despresurizado, la bomba se pondrá en marcha automáticamente, iluminándose el LED de bomba ON. La presión aumentará progresivamente hasta alcanzar su valor máximo dependiendo de la bomba seleccionada, y si no hay demanda de caudal en la instalación, pasados unos segundos la bomba se parará apagándose el LED de bomba ON. Una vez que la bomba ha parado, procederemos a la apertura progresiva de la válvula de paso de agua hacia la instalación, para llevar a cabo su llenado y presurizado si fuese necesario. Cuando se alcance de nuevo la presión máxima de la bomba y no haya abierto ningún punto de suministro, la bomba parará, quedando en servicio para volver a arrancar cuando se genere una demanda de caudal. Ahora, si abrimos un punto de suministro, la presión irá disminuyendo y la bomba arrancará cuando ésta descienda hasta 1,5 bar en el modelo Water Control o 1,2 bar en el modelo Press Comfort. Cuando la demanda finaliza, la presión se recuperará y la bomba parará de forma automática. En este momento ya tenemos el equipo listo para dejarlo en servicio. Durante su funcionamiento puede darse la situación que la bomba se pare iluminándose el LED de fallo indicado como failure, lo cual puede deberse a dos causas principales. En primer lugar, por falta de agua en aspiración, ante lo cual habrá que verificar si se ha vaciado el aljibe o que la válvula de paso hacia la bomba haya sido cerrada. Y segundo,
porque la demanda de agua en la instalación es demasiado grande para la bomba y esta trabaja con sobreintensidad, ante lo cual se deberá reducir el suministro de agua. Para volver a dejar la bomba en servicio bastará con restablecer el suministro de agua en el primer caso, o pulsar el botón de reset para borrar la alarma. Volvemos a tener el equipo listo para dejarlo en servicio.